Queridos hermanos en Cristo Jesús, es lunes de la segunda semana de Pascua. El Evangelio de este día está tomado de San Juan, capítulo 3, versos del 1 al 8. Había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales milagrosas que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: Yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Le respondió Jesús: Yo te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: tienes que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos en Cristo Jesús, a partir de hoy comenzaremos a leer durante este tiempo pascual el Evangelio de San Juan. Hoy reflexionamos el diálogo que Jesús tiene con Nicodemo. Nicodemo es un fariseo muy influyente. Como fariseo se distinguía por su adhesión sobre todo y su fidelidad a la ley que Moisés les había dado. Este grupo de fariseos esperaba que el reinado de Dios llegara justamente de una forma violenta, con truenos, con relámpagos, sobre todo por el cumplimiento exacto de la ley. Consideraban que si la observaban estrictamente, entonces el reino de Dios llegaría pronto. Nicodemo va a ver de noche a Jesús. La noche significa la resistencia a dejarse iluminar por Jesús de Nazaret, ante una forma de pensar que Jesús le propone ofreciéndole el amor gratuito de Dios. Nicodemo dice a Jesús: sabemos que has venido en nombre de Dios. Habla en plural, en nombre de un grupo que le considera Mesías y Maestro. Para los grupos de los fariseos, la ley es el camino hacia Dios, como ya lo manifestaba, y todos esperaban eh, que todos, por su fidelidad a la ley, se fuera cumpliendo. Pero la respuesta de Jesús es categórica: te lo aseguro, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. La expresión de nuevo significa en griego al mismo tiempo, de nuevo y de arriba. Jesús no admite la respuesta de Nicodemo. La ley no puede llevar al hombre y a la mujer al reino de Dios. La ley es precisamente de abajo, es terrenal, no es fuente de vida. La vida viene de arriba, viene de lo alto, viene de Dios. Por eso es necesario nacer de nuevo. Para Jesús, el reino de Dios es una realidad ligada a un cambio personal que tiene su repercusión también en una realidad social. Nacer de nuevo significa independizarse también de un pasado, comenzar una experiencia y una vida nueva. Es cierto que cada uno somos el resultado de nuestra historia personal y muchas veces esa historia va muy herida y respondemos a los momentos históricos y en relación con los demás dependiendo de nuestra historia personal. Pero eso que no nos condicione
Más bien debemos de crear una apertura al mensaje que Jesús nos da mediante la palabra de Dios para que el reino de Dios vaya creciendo también en nuestra vida. Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? De esta forma, Nicodemo califica lo que Jesús le está diciendo como una utopía. Eh, Nicodemo considera que cada uno es hijo de su historia, que es hijo de su pasado y esto le condiciona, hijo de una tradición y de una experiencia ya vivida. Sobre esta experiencia ya vivida es donde se va a construir, es donde se va a desarrollar. Entonces, en parte tiene razón Nicodemo, pero es ilusorio pretender comenzar de nuevo, dice Nicodemo. Nicodemo se considera en su determinismo y niega a Dios la posibilidad de intervenir en la historia personal como una nueva creación. Es decir, que si tenemos un pasado, una historia, también es cierto que no podemos borrar nuestro pasado, nuestra historia, pero no se vuelve una condicionante para generar un cambio radical o un nuevo nacimiento a la vida en Dios. Jesús, por el contrario, afirma en este sentido el poder creador de Dios. Es posible romper con ese pasado, porque es posible esperar de Dios una vida nueva, manifestada por medio de su amor, de su misericordia. Así como muchas personas se encontraron con Jesús y nacieron de nuevo, en el caso de María Magdalena, entonces también nosotros tenemos la posibilidad y la oportunidad, si abrimos el corazón a Jesús, de nacer de nuevo. Nicodemo concibe el cambio propuesto por Jesús como un resultado del propio esfuerzo, y no es así. El hombre tendría eh, que desandar su propio camino para volver al seno materno y nacer otra vez. Eso manifiesta Nicodemo. Para Jesús, el nuevo nacimiento no resulta de un esfuerzo humano, porque cuántas veces nosotros hemos intentado cambiar y no lo hemos logrado y nos terminamos frustrando. El nuevo nacimiento es precisamente una acción gratuita y transformadora de Dios. Por lo tanto, debemos de confiar en la gracia, en la misericordia de Dios para nacer al hombre y a la mujer nuevo. Jesús le dice, te aseguro, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La respuesta de Jesús a Nicodemo anticipa la escena de la cruz, cuando del costado de Cristo, traspasado por la lanza del soldado, brota sangre y agua. De esa sangre y agua es fuente de nuestra salvación y de ahí también brotan también las aguas bautismales. Él es el agua del Espíritu, el amor que Jesús nos comunica mediante la gracia bautismal, la que nos permite también nacer de nuevo. Por eso Jesús le dirá, lo que nace de la carne es carne. La carne indica, por supuesto, toda la persona humana, según todas las posibilidades que tiene. Y lo que nace del espíritu es espíritu. Es decir, solo cuando el ser humano se deja moldear por el Espíritu de Dios, nace a una nueva vida, gracias a la cual es capaz de responder a Dios. El Espíritu de Jesús es la fuerza divina. Solo Él hace nacer a una vida nueva y solo quien ha nacido de Él puede entrar en el reino de los cielos.
Nicodemo pensaba que el hombre podía llegar a la perfección gracias a su propio esfuerzo, gracias a su fidelidad y una estricta observancia de la ley, y se olvidaba de la gracia de Dios. Recordemos que es Dios quien nos santifica, pidámosle a Dios esa gracia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.